Pues bienvenido, Davi, a Armadillo. Wow. Qué chido tenerte aquí. Jamás pensé escuchar esas palabras. Recién te decía fuera de cámara que yo he sido fan de Armadillo desde los primeros episodios. Creo que hay uno, el primero no sé si es con Esteban Grassman, que hablan como 3 horas de predicación o algo así. Pero me lo escuché todo porque verdaderamente me gustaba. Entonces, no sé, me siento como muy mimado, por Dios, de compartir acá, porque es un espacio en el que de verdad me ha copado. Y más con un tema tan interesante o que me mueve tanto, que es Narnia, ¿no? El mundo de Narnia es lo más. No, pues es un honor tenerte aquí. Para los que no conocen a Davi, tiene mucho éxito en YouTube. Dios mío, estuve sorprendidísimo. Mira, no pudo faltar justo al principio una sirena. El clásico. ¿Escuchas? Era eso o un carrito de helado, ¿no? Pero es el bautismo. Ahora sí estoy en Armadillo, me siento en casa. Ya comenzó oficialmente. Qué pena. No, pero qué gusto, es un honor tenerte. Y sí, como dices, hablando acerca de Narnia, estamos en esta serie buscando a Aslan y el día de hoy estamos hablando del libro Príncipe Caspian. Entonces, para los que no te conocen, ¿podrías nomás poquito acerca de tu vida, a qué te dedicas, quién eres? Y luego ya comenzamos a hablar de Caspian y Narnia y Aslan. Yo soy youtuber argentino. En este momento me dedico profesionalmente a crear contenido en YouTube. Y he ido mutando, he ido creando diferentes tipos de contenidos con el correr del tiempo. Ya hace 5 años que lo estoy haciendo. Pero la visión o el génesis de por qué empecé y a lo que planeo aferrarme hasta que Dios diga que continúe haciendo esto es crear puentes con la cultura. O sea, divulgar la Biblia, divulgar las historias que están ahí contenidas, pero de una manera que conecten con alguien de mi edad. Yo tengo 26 años, empecé esto con 21, muchísimo más chico, y siempre he sido fan de cultura pop y de lo que están hablando, sonando en Twitter y en todos lados, y creé el canal con esa intención de poder crear puentes con las personas para que conozcan el cristianismo. Creo que hay un gran prejuicio desde fuera, entonces mi idea era como romper un poco esa barrera, y bueno, jamás pensé llegar a tanta gente. Hoy creo que tengo como 600.000 suscriptores y bueno, es una locura, sí. No pensé jamás. Yo trabajaba en una empresa, estaba muy tranquilo, era analista de 9 a 6 trabajando y aquí me tienes en un estudio siendo youtuber. No, pues haces un increíble trabajo, disfruto mucho tu contenido y sí, otra vez es un honor tenerte. Pues Príncipe Caspian, no he sabido cómo iniciar hablando con alguien más acerca de los libros, pero ¿qué tal? Comenzamos hablando acerca de qué es lo que ¿desde cuándo estás metido en el mundo de Narnia? ¿Desde cuándo entraste por el ropero? Y qué es lo que te atrajo? Y cuando te pregunté, oye, ¿de qué libro te gustaría hablar? Mencionaste Príncipe Caspian. ¿Por qué este libro en específico? Bueno, yo entré a Narnia creo que como la mayoría de mi edad con la película, la del León, la Bruja y el Ropero. Tenía 10 años cuando salió y quedé como Harry Potter era del diablo, yo no podía ver Harry Potter. Entonces cuando Narnia apareció fue como un escape, ¿no? Como poder entrar a un mundo de fantasía avalado por Dios. Entonces es como que quedé enamorado de todo. De hecho tengo un tatú, no sé si se ve, de Lucy en el farol de Narnia. Pero porque me fascinó desde el primer momento. Nunca había escuchado la historia de Jesús encubierta de esa manera, como me pareció muy interesante, me pareció súper creativo. Y puntualmente lo que me gusta de la historia del Príncipe Caspian es que es el segundo que escribe Lewis, y al igual que el primero, él no pensó que iba a haber más después de ese libro, ¿no? O sea, él hace el primer libro, piensa que no va a volver a escribir otro, escribe Caspian y vuelve a decir lo mismo. No creo que vaya a escribir otro. Entonces, siento que tiene como como una pimienta especial, porque es como que está dejando todo, ¿no? Como no sé si voy a volver a hacer esto. Y particularmente creo que el hecho de que este viaje en el tiempo que hacen los protagonistas, ¿no? De que pasan 1000 años y vuelven a Narnia. ¿Y quién no quisiera volver en 1000 años y ver cómo está todo, no? Creo que es una manera súper interesante de entrar. Pues como ya mencionaste, el libro comienza con esos 4 niños nomás siendo arrancados de Londres y llevados directo al mundo de Narnia, ¿no? Y cuando llegan han pasado 1300 años por ahí
y todo el lugar ha cambiado. Aparecen en Cair Paravel, que no sé cómo se pronunciaría, Cair Paravel, que es su castillo, y ya está deshecho, está completamente destruido. Es más, les toma un tiempo reconocer que están ahí, y se dan cuenta muy rápido porque conocen a un personaje, a un enano que se llama Trumpkin, y Trumpkin les empieza a explicar toda la historia. Básicamente fueron conquistados por los Telmiranos, y los Telmiranos impusieron su historia encima. Telmarinos, perdón, lo leí mal. Los Telmarinos terminan conquistando a los narnianos e imponen su historia encima de la historia de Narnia. Y empiezan a decir todo esto de los animales parlantes y Aslan, todo eso son fantasías, ¿no? Y eso termina siendo un tema grande de C.S. Lewis en su vida. Tratar de recobrar un poco del asombro de las historias míticas, ¿no? O sea, un poco acerca de mirar atrás y dejar que cosas como milagros o aún mitología griega y cosas así tomaran conciencia en nuestra imaginación. Pero los telmarinos han completamente... ¿Telmarinos? Yo estoy seguro que es Telmarinos. O sea, sí. Ok, sí, lo escribí mal aquí. Déjalo corrijo. Telmiranos, ¿sí? Sin problemas. Sí, ahí está. Ok, y sí, ellos están... básicamente el rey Miraz está diciendo eso es basura y vamos a imponer nuestra historia encima. Y es una historia de básicamente democracia y... bueno, no es democracia porque hay un rey, pero están poniendo su historia bastante X, ¿no? O sea, muy artificial encima. Y esto ha hecho que todos los personajes más míticos de Narnia se han escondido en el bosque. Todos los animales parlantes y los faunos y los estos y los otros están todos escondidos. Entonces crece Caspian bajo esta creencia de que no hay nada así, y su tutor empieza a romper las reglas y le empieza a contar de la vieja Narnia. Hermoso. Todo es hermoso. Y eso es lo que hace que Caspian agarre fuerza y se esconda en el bosque. Se topa, todo esto es cierto, sí hay animales parlantes, y toca la trompeta, y eso es cuando los niños son arrancados de Londres y llevados otra vez 1000 años después de la última vez que estuvieron ahí. Entonces, hasta ese punto, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención? Yo en una primera lectura lo que entendía tenía que ver con como C.S. Lewis criticando como la sociedad en la que él vivía, que no es tan diferente a la actual en cuanto al laicismo, ¿no? Y la secularización de la sociedad, como de plano eliminar estos elementos míticos. No existe este Salvador León, no existe nada de todo esto. Pero como te digo, yo soy como bastante fan, y lo que me sorprendió en un momento fue que cuando hay algunas cartas que él manda, y él sobre este libro dice que es la restauración de la verdadera religión después de la corrupción. En lugar de ser abiertamente una crítica quizás a la educación moderna directamente, es como una crítica a la iglesia desde dentro, ¿no? Porque creo que esta secularización en parte ha hecho que nosotros un poco dejemos de creer, ¿no? En estos faunos, o en mundo espiritual, o en milagros. Es como que ya existen, pero los hemos limitado un poco, y creo que el primer mensaje es ese, ¿no? Hay algo que recuperar, hay un lugar donde volver. No todo se puede cuantificar, no todo se puede explicar con el método científico. Creo que eso es lo primero que me llama la atención. Me llama mucho la atención el lado de C.S. Lewis como teólogo, ¿no? Porque una de las críticas grandes de Narnia es que es su teología, ¿no? ¿Dónde estás, Lewis, con todo esto? O sea, ¿qué estás diciendo? A lo cual él contestó, eso no es una alegoría perfecta. Estoy contando una historia. Total. Y se esconde ahí, ¿no? En que es arte. Me encanta es eso. una novela. Pero sí, ves
ves un montón de diferentes tintes teológicos. Ves en el caballo y su muchacho, ves como que predestinación de repente. Pero y luego comparas eso con, a lo mejor con la silla de plata. Lo comparas que ellos la riegan cada paso que dan. Y dices, ok, entonces hay voluntad propia. Entonces ves a Lewis viajando entre una como que cosa cristiana a la otra, doctrinas, ¿no? Es como que se mantiene en un núcleo central y hay cosas por las que no parece definirse como esto, ¿no? Predestinación, libre albedrío. Es como que toca las puertas, pero maneja esta tensión. No es que se mete a definir cosas o a hacer una declaración. No son las 95 tesis de Lewis esto, para nada. Exacto. Y me gusta mucho porque una de las maneras que él lo define es, dice, Aslan no es un león domado o domesticado. Que no, básicamente está diciendo, no vas a poner a Dios en una caja. No puedes. Entonces por eso me gustan tantos matices de doctrinas dentro de Narnia, pero definitivamente este libro habla mucho acerca de eso, le atinaste, yo también tenía la misma cita. La restauración de la verdadera religión después de corrupción. Hermoso. Pero regresar un poco del asombro, milagros, lo sobrenatural sucediendo, y regresar un poco a eso después de una corrupción que impone su tanto autoridad como su historia encima de una historia llena de imaginación y asombro. Y entonces ese es definitivamente, ves mucho ese tema dentro del libro, y creo que también él quería justificar a niños tomando alcohol y matando con espadas. Puede ser. Igual sabes que ahora que estamos hablando pienso que esta especie de corrupción, ¿no? O este medio ateísmo dentro del mundo de Narnia estaba justificado medianamente, ¿no? Digo, el león había desaparecido por 1300 años, los monarcas se habían ido, entonces de alguna manera era natural, ¿no? Como decir, bueno, esto si sucedió ya no aplica para hoy. Y creo que es una llamada de atención interesante también para nosotros en ese sentido, o para mí al menos, en plan, ok, quizás no veo lo mismo o no estoy experimentando lo que experimenté ayer, pero eso no significa que eso haya sido un cuento o una sensación, porque a veces caemos en eso, ¿no? Como no volvemos a vivir una experiencia o un momento sobrenatural, empezamos a relativizarlo y a decir como, no fue tan así, ¿no? Dios no me habló tan real, cuando sí lo hizo. Y ves mucho eso con Lucy, que tiene que ser el personaje más amado, aparte de Aslan. Lucy es a la que todos aspiramos ser, ¿no? Cuando lo estamos leyendo. Total. Y su arco de personaje en este libro es muy, no sé, me atrae mucho. Ella viendo a Aslan de reojo, primero como una sombra, y luego lo ve más y más y más hasta que habla con él, pero nadie más lo ve. Nadie más ve a Aslan, y ahora ella tiene que poder ir en contra de corriente de sus hermanos para poder seguir a Aslan. Estoy bien con decir que a lo mejor eso es la cosa más, no sé, intrigante acerca del libro, su relación con Aslan. Sí, yo creo que es el punto de todo el libro. O sea, es como si todo fuese un faro apuntando a ese momento, ¿no? Porque creo que, volviendo a lo que hablábamos recién, ellos ya habían tenido una experiencia, pero también había pasado un año, ya había pasado tiempo desde que se fueron, y cuando vuelve a encontrárselo, lo recuerda, no lo ve del todo, y a mí particularmente me ha tocado muy de cerca porque, no sé, en mi adolescencia me ha pasado esto de estar con mis hermanos, con mis amigos, y a veces sentir que era el único que estaba viendo al león, ¿no? Como sentir que era el único que estaba viendo a Jesús. Y a mí me fascina porque Lucy al principio lo ve y no hace nada con respecto. Como nadie más lo ve, no insiste sobre, hey, sigámoslo porque yo lo estoy viendo, sino como que se mete medio con la corriente de sus hermanos, ignorando lo que estaba viendo. Y definitivamente yo me he sentido así en muchos momentos. Ahora, la confrontación del Aslan con Lucy, cuando cara a cara se ven, yo creo que ese es el clímax de la historia. O sea,
en buen plan, todo lo que sucede después para mí es como cuesta abajo, ¿no? Es como cerrar la historia. Pero ese es el momento que digo, tenés que leer un momento de ese libro, lee esa conversación porque es brutal. Pues aquí tengo algunas de las citas. Cuando ella lo ve finalmente y corre hacia él. Ya se había equivocado, que es interesante. Vio un oso y pensó que era un oso narniano. Y ella corre hacia el oso y luego se da cuenta, no, es un oso normal y me quiere comer. Claro. Entonces se me hace chido que cuando ve ahora otro león, ella inmediatamente corre a él, a pesar de que justo antes había corrido hacia un oso y no le había ido bien. Pero ella va y básicamente le dice, me hubiera seguido de todos modos, ¿no? Y ella dice, ¿quieres decir, siguió Lucy con voz algo desmayada, que habría salido bien al final, de algún modo? Pero ¿cómo? Por favor, Aslan. Es que no puedo saberlo. Y luego dice, ¿saber lo que habría sucedido, pequeña? No, a nadie se le cuenta eso. y luego empiezan ahí, como que arrepentida, quiere ocultar su cara, pero me gusta mucho cómo oculta su cara. Dice, Lucy hundió la cabeza en su melena para ocultarse de su rostro, pero debía de existir magia en su melena, pues sintió que la energía del león penetraba en ella. Se incorporó repentinamente y ahí es donde ella dice, ok, estoy lista, deja regreso con mis hermanos y los despierto. Y me gusta mucho eso porque veo algunas cosas, para no adelantarme. Veo mucho la pelea entre cinismo y duda. Lo ves con dos de los enanos, que ves a Trumpkin y a Nikabrik. Uno es escéptico, los dos son escépticos, los dos están dudando. Uno duda, pero está dispuesto a creer y a seguir. Hay como cierta fidelidad y dice, ok, va, yo no creo en estas cosas, son historias viejas. Él como que ya ha sido indoctrinado a no creer, pero cada paso del camino ahí está. Nikabrik es diferente. Nikabrik está como que encima, es como que el jefe de los enanos. Él no está feliz. Él dice, ok, lo que nos ayude a conquistar. Y ves como que los dos lados, ¿no? O sea, uno cree en la conquista y dice, ok, cualquier cosa que se me hace muy similar a un político. Sí. Que dice, ok, me hago cristiano para alcanzar a los cristianos. O el fin justifica los medios, total. Un futbolista que dice, le doy toda la gloria a Dios, ¿no? Es como, ok, gracias. Pero y luego otro lado, ves a Lucy, cuando ella está pasando por toda esta lucha, finalmente ve a Aslan. Ella en vez de, o sea, nos enseña cómo dudar, muy similar a Tomás, que va y toca a Jesús, se acerca a Jesús. Wow. Ella en su arrepentimiento, en su culpa, se hunde en Aslan, en vez de alejarse de Aslan. Y eso hace toda la diferencia, Sí. Y ves la diferencia entre duda y cinismo, ¿no? Ser cínico te aleja, te dice, no, yo no creo esas cosas y no quiero escuchar nada al respecto. Duda es algo que veo que sí se vale, bíblicamente hablando. 100%. Y por lo menos en experiencia, puedes dudar. Como Tomás dudó, siempre y cuando sea como Lucy hundiendo su cabeza en la melena. Y dejar que esa magia te penetre, ¿no? Entonces dices que tú tuviste un tiempo así. Y particularmente era adolescente, ¿no? Estaba como en esa edad donde ya pasaste la pubertad y estás como descubriendo el mundo ya como casi un adulto. Y me acuerdo que a mí lo que me llamaba la atención era que quizás en el ambiente donde me movía, yo me acuerdo de hablar con mi papá, que es uno de mis héroes, y hablaba con él y decía, yo prefiero mis amigos de la escuela que mis amigos de la iglesia, porque
mis amigos de la escuela son frontales. O sea, ellos van a salir, ellos se emborracharán, a lo que sea, pero no te lo van a ocultar. Y a mí me dolía mucho como quizás cierta hipocresía. Éramos adolescentes igual, ¿no? Y era un momento particular de la vida. Pero eso empezó como a mí a despegarme, porque digo, si Dios está acá y si Dios es real y si todo esto es verdad, no puede ser que pase esto, no puede ser que la hipocresía sea la norma. Y comencé a investigar y a leer, porque en mi corazón yo estaba convencido que había un Dios, que existía Dios de alguna manera, pero que no sabía si era como me lo estaban contando, ¿no? Y bueno, entré a leer, ver documentales, intentar experimentar a Dios de diversas formas y conversar con amigos. Y finalmente llegó un punto donde como Lucy dije, ok, no estoy viendo, no estoy 100% seguro de que esto sea así. De hecho, tengo más dudas y más preguntas que certezas. Pero necesito comprobar que esto sea real. Y intenté pasar por alto, no la duda en plan ignorarla, sino pasar por alto esta sensación de decepción con las personas para correr a la melena del león, ¿no? Para poder estar cerca de Dios. Ni siquiera sabía cómo, honestamente, ni siquiera sabía qué tenía que hacer, qué decir. Pero bueno, ese fue como la previa al encuentro que tuve con Jesús, que cambió mi vida para siempre. Es decir, quizás a diferencia de Lucy, yo no había visto a Aslan todavía. Había escuchado de él, había conocido de él, pero no había experimentado esa magia, ¿no? No había experimentado esa energía. Y antes de ese amanecer vino la oscuridad, ¿no? Por eso creo que la duda es una oportunidad y muchas veces la penalizamos, ¿no? Muchas veces preferimos, no pienses en eso, no te preguntes tanto. Y yo creo que las dudas que no nos permitimos pensar tarde o temprano nos alcanzan y el resultado puede ser muchísimo peor a que si simplemente las aceptamos e intentamos convivir con ellas. Ya. ¿Y se puede saber cómo fue ese momento en la melena de Aslan? De manera más práctica. Bueno, estábamos en una reunión de iglesia, ¿no? Como yo decidí continuar yendo y era un campamento, ¿no? Era como esos momentos donde estábamos jugando todo y vino creo que era un misionero, no sé qué tienen los misioneros, pero siempre hacen su aparición en estos instantes. Y habló del Espíritu Santo, ¿no? Y habló de cómo él era real y cómo estaba con nosotros todo el tiempo y cómo se podía experimentar. Y me acuerdo de ver a mis amigos arrodillar y llorar, de verlos como muy en una, diríamos acá en Argentina, ¿no? Como muy metidos, muy adorando. Y yo, dentro mío, pensar, es ahora, ¿no? Como de alguna manera decir, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, pero evidentemente algo está pasando acá, está acá. Y me acuerdo que me arrodillé, no sé por qué, porque fue como una sensación de tengo que hacerlo y simplemente empecé como a desafiarlo a Dios de alguna manera, que si verdaderamente Él estaba ahí, yo quería que esté conmigo. Y me acuerdo de inmediatamente empezar a sentir algo en mi corazón, como una especie de fuego, ¿no? Como eso que todos sabemos qué es, pero no sabemos cómo explicar, porque las palabras quizás se quedan cortas en describirlo. Pero me acuerdo que lloré por una cosa así como 10-15 minutos, y cuando me levanté habían pasado 3 horas, real. Fue como una cuestión de que el tiempo se dilató. Wow. Y lo que para mí habían sido 15 minutos, habían sido 3 horas. Ya estaban todos almorzando, solo estábamos 2 o 3 ahí todavía. Y a partir de ahí, no sé, amigo, el lunes volví a la escuela y era un predicador en la escuela, en los recreos. Era como, de repente, tenías que hablar de lo que me estaba pasando. Pero para mí todo se trató de, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿no? De esa especie de valle, de esa especie quizás de sombra, de muchas veces una decepción, de descreer un poco de todo para poder acercarme, porque así me pasó, y no digo que a todo el mundo le deba suceder, pero sí creo que si uno tiene dudas y si uno tiene preguntas, son válidas. Ahora,
la diferencia es lo que mencionabas recién entre los enanos, ¿no? El cinismo, el utilitarismo, el fin justifica los medios, y el decir, ok, tengo muchas dudas, pero quiero creer, quiero tocar a Jesús. Creo que eso es todo. Yeah. Sí, y man, es loco como un momento, porque para mí fue algo similar también. Y es así, es como, man, mis palabras siempre quedan cortas para lo que recuerdo de esa noche. Fue similar, fue en el grupo de jóvenes, fue un equipo de misioneros, y creo que contigo fue uno, conmigo se requirieron 8. Legión. Pero sí, fue un momento y transformó mi vida. Pero la transformó para siempre, Yeah. ¿no? Es como no hay vuelta atrás. Aún hay momentos donde he tenido quizás enojos, malestares, pero para mí ya no hay opción. Ya toqué a León, ya está. O sea, no pudiese, aunque tuviese ganas de irme. Y regresando al libro, no sé, hay algunos personajes más que se me hace interesante cómo llegan a su momento, ¿no? Con Aslan. Entonces Lucy es el momento más hermoso y romántico, y nomás cité poquito de su encuentro. Su encuentro es casi, no sé, 4 páginas más o menos de lo que dialoga y ella sintiendo culpabilidad por no seguirlo desde el principio. Pero luego tienes a Caspian, que él escucha de la vieja Narnia y de Aslan por medio de un astrólogo que tiene que estar vinculado de alguna manera con el nacimiento de Jesús, ¿no? Con los astrólogos llegando y etcétera, no sé. Con Daniel, no sé. No, la verdad, intenté irme por ahí, no resultó nada. Pero hay algo ahí. Pero él creyó al escuchar las historias. Y tomó mucho tiempo en el libro llegar ahí. Y sé que eso es cierto para muchos también. Que a veces es el creer desde antes de ver alguna evidencia. Luego tienes a Peter, que reacciona en contra de... No, este vato creció, se hizo un adulto estando en Narnia, ahora regresa como niño otra vez y no puede creerle a Lucy porque no es de la misma manera que antes. Y ahí Aslan suelta su legendaria frase en la conversación con Lucy: nada sucede del mismo modo 2 veces. Exacto. Y luego pues las demás criaturas. Toma hasta el último capítulo, que Aslan llega junto con Lucy. Yo creo que hay uno que te saltaste, que es Edmond. Que sí. Él es el único que tiene el viaje invertido. Porque al haber en el León, la Bruja y el Ropero el jugado para el otro equipo, él le cree a Lucy, ¿no? Él es como el único que se muestra como más abierto. No toma ninguna decisión, no es Caspian, no es Peter, pero está ahí, ¿no? Y es como ese apoyo en el momento cero, ¿no? Como, vamos, escuchemos. Sí. Y entonces tienes todas estas diferentes maneras que llegan. Y me encanta porque creo que Lewis, lo que está presentado en el libro es que hay maneras, todo es muy válido. Creo que el único de todos que no sé, me quedé un poco pendiente con él fue el enano Nikabrik, que está dispuesto a creer en lo que le ayude a conquistar, a lo que lo apoye en su misión. Y entonces realmente no sentí nada resuelto con él. Y luego también nos saltamos otro personaje hermoso, que es Ripichip. Es la primera vez que sale Ripichip. Uno de los mejores. Por escándalo. Por escándalo. Que creo que hay algo que sí me llama la atención de la secuencia, que ellos intentan asaltar el castillo, ¿no? Intentan como... en un momento por Narnia ir a pelear, que para mí es como ir por tus propios medios, ¿no? Es como, ok, Aslan no aparece, Lucy lo ve, pero no está acá, tenemos que igual actuar, tenemos que igual atacar, sale súper mal, lo hacen como en su propia fuerza, y luego al final cuando ya lo hacen con el león y el grito ya no es solo por Narnia, sino que es por Aslan, la cosa cambia, ¿no? Y creo que ahí también hay una semilla súper interesante, ¿no? Que es cuando enfrentamos los problemas en nuestro nombre o con nuestra fuerza, en lugar de esperar quizás un cachín más a que aparezca el león.
que si te soy sincero, o sea, yo, en cuanto empezaste a mencionar eso, yo pensé en lo que tú y yo hacemos, o sea, contenido en línea. A veces es tan fácil perder, no sé si es cierto para ti, pero para mí es fácil perder el norte en por qué hago lo que hago. No, o sea, es como en el nombre de crear contenido o en el nombre de... En el nombre del algoritmo. En el nombre de YouTube. En el nombre de hacer algo, ¿no? Y ¿has tenido esas luchas? O sea, es raro que tenga alguien con tanto éxito en crear contenido aquí. Entonces, no sé, me gustaría hablar un poquito acerca de eso. Hacerlo en tu nombre. En nombre del algoritmo. O en el nombre de Jesús. Es un temón. Es un temón porque verdaderamente uno debe revisarse todo el tiempo. Yo vez tras vez intento volver a ese eje, ¿no? Intento volver a esa visión original, porque como te dije, yo no empecé en esto por dinero, no empecé con esto por fama, lo hice solo porque verdaderamente sentía que internet era un lugar sumamente oscuro, con un montón de contenido apuntado a jóvenes y adolescentes, yo uno de ellos en ese momento, que no me aportaba y no modificaba nada, y quise tratar de encender una... De hecho, ¿sabés qué? Lo que Dios me habló para empezar fue literalmente eso, ¿no? En lugar de enojarte con la oscuridad, encender una luz. Y ese fue el desafío. Yo no sabía editar, no sabía nada de video, pero quise comenzar con lo que tenía. Y bueno, terminó siendo lo que fue. Pero sí es cierto que uno entra en medio piloto automático, ¿no? Entra de alguna manera en, ok, tengo que sacar un video, ok, sé que esto puede pegar más, o sé que esto me gusta más a mí. Entonces comenzamos a dejar de co-crear con Dios de alguna manera, para ser como los directores absolutos de todo. Y para mí es un ejercicio constante. O sea, una y otra vez necesito volver a afinar la mira para recordar por qué lo estoy haciendo. De hecho, justo esta semana tuve una conversación con mi papá porque hablábamos de, no sé, de los impuestos y cuando sos autónomo y tu propio jefe y todo lo que tenés que empezar a hacerte cargo cuando no sos empleado. Y estaba como medio angustiado, ¿no? Y él me decía, ¿por qué empezaste esto? ¿Quién ha sido el motor atrás de todo esto? Jesús. Y si tenés que pagar tanto, y si tenés que hacer esto, y si tenés que hacer lo otro, no importa. Si el que se ocupa de todo esto, el que te trajo hasta acá, te va a seguir acompañando. Pero definitivamente es una tensión con la que lucho a cada momento. Pero para mí ha sido bueno también como abstraerme un poco de los comentarios externos. Yo lo he dicho quizás en alguna ocasión con podcast o lo que sea. Yo elijo intencionalmente, la gran mayoría de las veces, no leer comentarios. Y sé que suena duro y que va en contra de todo lo que es marketing y construir tu comunidad, pero es que efectivamente hay dos polos, ¿no? O te aman o te odian, o sos un hereje que merece ser quemado en la hoguera, o sos la reencarnación de Lutero. Y yo sé que no soy ni una cosa ni la otra. Entonces, mi manera de proteger mi corazón ha sido quizás aislarme de eso y confiar en una o dos personas que me conocen y que tienen acceso a, che, esto no es lo mejor. Fíjate, ¿qué es esto que estás haciendo? Pero sí, me sucede mucho. ¿A vos te pasa? De hecho te iba a preguntar, ¿cuál es la batalla más grande haciéndolo? Te puedo contar el mío y en lo que doy chance. Para mí usualmente es, ¿vale la pena? Ese es usualmente a donde voy. Es horas y horas y horas de trabajo. Ahora llevo unos meses que me fui de simplemente audio, ahora video y audio. Y no nomás duplicó el trabajo, triplicó el trabajo. Ahora tengo 2 empleados. Me cuesta más estar en YouTube de lo que paga YouTube. Y estoy constantemente con esa pregunta. ¿Vale la pena? O sea, estoy dando y dando y dando para que al final, no sé, es difícil. Es difícil en ministerio, porque esto no nomás es único a YouTube o podcasting. Es difícil en ministerio medir éxito.
Ok, ¿cómo voy? Porque para una empresa es, ok, ¿cómo se comparan los números de este año al año pasado? No es la manera indicada no se viraliza en predicaciones. Y cuando estás en la iglesia, ¿cómo mides discipulado? ¿Cómo mides el crecimiento de alguien? Y creo que al final del día, o sea, lo que sigue regresando es, yo no estoy construyendo la vida de nadie, es Jesús, y yo soy simplemente una vasija vacía. Ok, aquí estoy, úsame, consúmeme. Si yo te soy útil en algo, o sea, obviamente no se trata de ser útil, no creo en ese tipo de lenguaje al 100, pero al mismo tiempo sí, yo quiero servir, quiero ser parte de lo que Dios esté haciendo. Entonces es difícil medir. Entonces usualmente estoy batallando con eso. Porque si te soy sincero, personalmente no soy nada competitivo. La razón que deportes nunca se me dieron. No me importa perder. Entonces no me comparo mucho con otros. Y tú tienes un montón y yo no. ¿Y por qué? Ese nunca ha sido mi problema. Los números sí, a veces te agarran de que... Pero para mí cae a esto. Ok, saco un episodio, ni le metí nada y ¡pum! Suben los números y mucha gente te escribe. Y luego le metes 22 horas al siguiente episodio y nadie lo escucha, nadie le presta atención. Y luego quieres hacer la fórmula, pues que no me importe tanto y pues nomás voy a dejar que... Y es como, tampoco funciona así. Entonces, ese es usualmente mi batalla. Vale la pena y usualmente regresar a por qué lo estoy haciendo. Para mí, Armadillo comenzó específicamente con querer articular ideas, cosas que estaba aprendiendo. Entonces, si leía un libro, no tenía algún lugar donde enseñarlo y pues el maestro siempre aprende más que el alumno. Entonces quería ponerme en una posición donde estuve enseñando cosas que estaba aprendiendo y trabajarlos, escribirlos y hablarlos, ¿no? Entonces si le meto 22 horas a un episodio, no es para ver los views y esto, es para ver si, pude articular bien la idea de lo que estoy aprendiendo, pude decirlo sin notas, pude hablarlo, etc. Entonces para mí es esto, Narnia es... Leí los libros, pero quise divulgar más en esto, meterme más. Sí, es la manera de que te quede también, ¿no? Y se termina quedando en tu corazón, mente. Crea mucho más cambio que simplemente leer los libros. Entonces, ese es el mío. No sé cuál es el tuyo. No sé si eres más competitivo o... Sí, en lo personal, sí, soy una persona bastante competitiva. De hecho, somos 3 hermanos. Hemos escrito un libro conmigo, con mis hermanos, inspirado en Narnia, tema para otro momento, pero tenemos la misma edad y nuestro papá nos tuvo muy joven, entonces fanáticos del fútbol, hinchas de Boca, ¿no? Y del Boca y fútbol era todo, entonces de alguna manera siempre era ganar, siempre, a día de hoy es una cuestión de semanalmente vamos a jugar fútbol y el equipo que gana después toda la semana está molestando al otro por WhatsApp, es como ese contexto. Mi lucha más grande, si te soy 100% honesto, tengo una que es como... Quiero decir 2 porque no puedo ponderarlas, ¿no? Tengo una que es como atemporal, que es... Yo sé que no soy bueno o no soy tan espiritual como la gente piensa que soy. No soy tan inteligente como la gente piensa que soy, ni tan creativo como mi audiencia lo piensa. Y uno proyecta una pequeña parte de su vida y de su corazón, no puede proyectarlo todo en las redes, proyecta una parte y la gente también toma una parte, no es como que dimensiona todo, solo ven un momento de tu vida y hacen toda una idea sobre quién sos. Y a mí, si hay momentos que me pesa y digo, me gustaría desaparecer, o sea, me gustaría no tener esta sensación constante de la gente cree de mí más de lo que realmente soy. Pero eso siento que es algo como una especie de aguijón sano, porque te ata, te ancla de alguna manera a que es Dios el que está ahí. Porque siendo consciente de lo que soy y siendo consciente de lo que lucho y siendo consciente de mis fallas,
bueno, no me queda otra que encomendarme a Jesús, porque si no lo tengo a Jesús en la ecuación, entonces me desmoronaría completamente. Pero te mentiría si te digo que es algo que no me pesa por momentos y que me desafía a intentar mejorar. Pero el problema con el que he estado luchando estos últimos meses es, yo tuve un boom de crecimiento y me volví, como por así decirlo, influencer cristiano, me volví relevante para algunas personas dentro de la iglesia. Y hay como un centro de gravedad evangeloide, le digo yo, que te chupa hacia ahí y que de alguna manera te demanda hacer más contenido, te demanda hacer más cosas para la escena cristiana, para la industria cristiana, enfocarte más en prédicas, enfocarte más en cuestiones de adentro de las cuatro paredes, que no digo que estén necesariamente mal, pero que son cuestiones meramente cristianas. Y a mí lo que me sucedió desde que empecé es que yo quería hacer puentes con el afuera, no edificar tanto adentro. Dios me ha llamado más a eso. Por eso también me apasiona Narnia, porque lo veo como una manera súper creativa de contar la historia de Jesús y de llevar ese mensaje hacia otra frontera. Y siendo honesto, desde que YouTube se volvió mi trabajo, esta lucha ha sido más grande. Porque de pronto ya no es solamente un hobby, ya depende mi alquiler de esto, ya depende mi comida de esto. Y yo sé que si me agarro una postura súper extremista y voy al fondo haciéndome el profeta apóstol y hablando de cosas que sé que la gente dentro de la iglesia quiere escuchar, quizás mis ganancias subirían. ¿Entiendes? Y yo tengo que recordar que no voy en nombre de Narnia, voy en nombre de Aslan, que no voy a manejar yo cuánto entra y cuánto sale o cuánta atención recibo, lo que sea, sino que tengo que recordar por qué Jesús, y literal lo que te pasa, tengo que recordar por qué Jesús me metió en esto, porque así como me metió me puede sacar si yo me voy. Entonces esa es la tensión que estuve manejando. O sea, de hecho hace poco empecé a analizar películas de terror en mi canal de YouTube, que es algo quizás medio controversial para mucha gente cristiana, justamente por eso, porque no se trata de hacer algo solo para el adentro, que vuelvo a repetirlo, no está mal, pero sí se trata, en mi caso personal, de construir puentes con la gente que está afuera y que ve contenido de ese tipo. Entonces, creo que me extendí un poco, perdón, pero no. Me hiciste pensar, man. El otro grande es lo que mencionaste ahorita. Con pagas el alquiler, pagas la renta. Y para mí no era el caso cuando comencé. Nunca fue el chiste, no quería patrocinios, no quería nada de eso. Pero pega la pandemia. Se acabaron todos los recursos. Pues cerraron la iglesia y cerramos la iglesia por 8 meses y también vivía un poco de viajar y cosas así, pero y ese ha sido un tema, es un tema definitivamente, el seguir trabajando tu corazón, de que que no se trate de esto, y ya te entiendo. Hay temas que siento un jalón para hablar y sé que voy a ofender a gente de izquierda y derecha, o sea, de ambos lados, entiendo. ¿No? Y me pasó muy interesante en Patreon. Sentí un jalón a hablar de 2 diferentes temas y literal en un episodio perdí un buen porcentaje de apoyo y con el siguiente episodio perdí el otro y fue replantearse todo, ¿no? Voy a ignorar un poco estos jalones. Bien. Pero sí, en el nombre de Aslan. ¿Cómo sabes que es en el nombre de Aslan? Es una buena pregunta. Honestamente, creo que cuando no me quiero poner místico ni nada porque no quiero dar una respuesta prefabricada, ¿no? O sea, no quiero decirte, no, pues vas a sentir adentro tuyo cuando sea Aslan, ¿no? Y esas cosas que no terminan ayudando a nadie. O sea, es como lo mismo. Pero en mi caso particular, creo que cuando Aslan habla, habla. O sea, cuando Jesús habla. Y
Y en mi caso me habló muy fuerte hace 5 años. Y no me volvió a hablar. Es decir, sí volvió a hablar conmigo, pero digo, sobre esto particular no sentí una pronunciación de basta, o de cambiar el rumbo, o de lo que sea, sino que me dio esta misión. Y literal, Jesse, yo tengo 300 amigos en Facebook. O sea, estuve un año subiendo videos todas las semanas y llegué a 1000 subs en un año. Fue muchísimo trabajo, no me veía nadie, pero por alguna razón sentía de seguir. Y creo que resuena adentro, ¿no? Un amigo que hace poco viene a la iglesia, muy poco, te hablo de, no sé, 3 meses, estaba intentando orar y se había anotado a servir en un comedor, ¿no? En repartir comida. Y él me dijo, yo no sé si Dios me habló o qué, pero sentía dentro mío como una manito así en el hombro que me decía, es por ahí, ¿no? Como solo eso, ¿no? Como, y creo que a veces pecamos de místicos, que está buenísimo, el misticismo a mí me gusta, pero a veces nos vamos al extremo de pedirle a Dios, como Gedeón, ¿no? Que moje el bollo y que lo seque. Y seguramente Dios, si es el tratamiento personal con vos, lo va a hacer. Pero muchas veces Dios ya habló, ¿no? Y ya nos ha marcado. Pero vos, ¿cómo definís? Vos, de hecho, tenés una prédica que a mí me gustó sobre la voz de Dios, ¿no? ¿A qué suena? Así que creo que quizás podés explicarlo mejor. Sí, pues para mí tengo 3 filtros, porque soy predicador y siempre son 3 puntos. Pero sí, o sea, es muy fácil. Los ventrílocos, el arte del ventrílico, sabe cómo se llaman, pero los ventrílocos. Te entendimos todos. Nacieron en más o menos con los griegos. Y la manera que lo usaban fue básicamente un arte tipo magia para poder hacer que sus dioses hablaran. Entonces, el no mover tu boca y mover la boca de un títere. Y era para manipular a gente, básicamente. Y después se desarrolló a hacer el arte que soy. Pero siento que a veces lo hago en mi cabeza, ¿no? Como que tomo un títere de Aslan o de Jesús y lo tengo aquí adentro y yo estoy controlándolo para manipularme a mí mismo. Entonces me conozco. Entonces tengo algunos filtros por los cuales tiene que pasar, especialmente si es una decisión fuerte. Si siento como que algo como, dale un dinero a alguien o ve y dile a tu esposa que la amas. O sea, obviamente, ¿qué de malo tiene eso, no? Entonces, obviamente voy a ir. Sí. Pero con algunas decisiones, digamos, como hablar acerca de ciertos temas o dar mi opinión, que al final del día eso es, pero si siento de parte de Dios o que habla de esto, primeramente lo hablo con otros. Tengo algunas personas en mi vida que voy a platicar con ellos. Y obviamente esto viene de la multitud de consejeros, ¿no? Creo que Dios va a usar a gente. Lo va a confirmar en su corazón también. Entonces busco algunas personas que sé, usualmente me dan muy buen consejo, hay sabiduría, o aún sé que Dios les habla. Ellos van a decir, esto suena a Aslan o no suena a Aslan, no suena a Jesús o no suena a Jesús. Entonces tengo esa. La otra es, pues conozco bien mi Biblia. Entonces trato de someterlo a es una buena ventaja esa. Y la Biblia puedes hacerla que diga lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes realmente hacerla que baile a tu ritmo, que se someta a ti. Entonces no es el mejor filtro de, pues déjame encontrar algún versículo que me respalde, porque no es la manera. Para confirmar lo que ya crees. Entonces, pero si lo combinas junto con gente, pues ahí está. El tercero es lo someto al tiempo. He notado. Me encantó esa. Muy buena. He notado que cuando Dios habla, no se va. Entonces, dejo que pase unos días, semanas, meses, depende. Y nomás dejo, si esa cosa sigue conmigo, entonces no fue que comí demasiada pizza anoche y tuve un sueño raro. Que el tiempo deje, creo que eso es de parte de Dios. Entonces... Me tocaste una fibra súper íntima, porque cuando te conté sobre esto de encender una luz en la oscuridad y el génesis de por qué empecé a hacer videos, yo tardé un año en empezar con mi canal. Y ese sentimiento no se me iba. Y yo
no quería empezar porque no sentía que tenía una buena cámara, un buen micrófono, o no más esperar que termino de aprender a editar o lo que sea. Y me acuerdo patente que no se me iba ese sentimiento y Dios me dio Eclesiastés 9:11, creo que es. Siempre me olvido si es 11:9 o 9:11. Pero básicamente dice que el agricultor que espera el tiempo perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y yo sentía dentro mío eso de, ok, hace un año que te estoy diciendo que empieces a hacer esto, no estás empezando porque te falta esto, te falta lo otro. Si seguís así no vas a empezar nunca. Así que con lo que tenés empezá. Así que definitivamente el tiempo es un muy buen filtro. Muy buen filtro. Ya, entonces sí, y trato de usar los 3. Le doy tiempo. Hay algún... esto es bíblico, está... Y tradición de la iglesia, ¿no? También, ya sabiendo más acerca de... No quiero ser un hereje. Realmente no quiero. Sé que es como que un título chido para los rebeldes, pero no quiero ser un hereje. No es el anhelo. Ahora si alguien súper raro me llama hereje, whatever. Y también a gente, ¿no? A gente que está a mi alrededor, que me ama, que ama a Dios. Los voy a escuchar. Y pues llevamos 50 minutos. Wow. Entonces, se pasó rápido. ¿Hay algo más que quieras comentar acerca del libro, acerca de Narnia en sí? Algo que digas... Creo que hay una sola cosa que no tengo resuelta todavía. No es un spoiler porque creo que todos han visto la película. Pero sobre el final del libro, cuando todos vuelven al mundo, digo, Peter, Lucy, Susan y Edmund, los 4 niños, Aslan le dice a los 2 más grandes, a Peter y a Susan, que no van a volver. Esta es la primera vez que se le dice a alguien en Narnia, no volvés a Narnia. Y no lo tengo ni desarrollado ni nada, pero me pareció súper curioso cuando lo volví a leer. ¿Y por qué creerías vos que no los deja volver? Pues lo contesta en el siguiente libro, en el Viajero del Alba. Que le dice a Lucy, no vas a volver, y ella dice, no, pero yo quisiera volver, etcétera. Para conocerme en el otro mundo, ¿no? Y le dice eso, porque ella dice, es que no se trata de Narnia, se trata de ti, Aslan. Y ella dice, claro, pues yo también estoy allá y me tendrás que conocer por otro nombre. Y que... pues ¿quién trajo la Navidad al invierno? ¿Quién murió por Edmund? O sea, es muy obvio, es muy explícito en ese punto. Entonces... ya llega un punto, yo creo que similar a este libro donde, Aslan está muy presente en el libro anterior. En este no se aparece hasta este encuentro con Lucy, pero no se aparece ante los demás hasta el final. Y parece ser como que un fantasma que está detrás de todo. Muy, muy interesante. Y pensar de esa manera, como que hay temporadas donde bueno, eso también se habla en La Silla de Plata. En la cima de la montaña, todo es claro. Tu mente está despejada. Escuchas a Aslan. Tienes una conversación con Aslan. Te da claramente todas las indicaciones. Y estoy spoileando ese episodio. Pero, pero termina el libro abajo de la cueva. En kilómetros bajo tierra, donde su mente ya está nublada otra vez, pero tienen que seguir repitiéndose lo que Aslan habló en la cima. Entonces hay veces que estamos acá arriba, hay veces que estamos acá abajo, y todo eso tiene que ver con la madurez del cristiano, seguir creciendo en Dios, que tú puedas mantener, va a haber tiempos acá arriba donde las cosas son más claras, donde tienes ese momento en el grupo de jóvenes, que me imagino que ha habido más. Yo creo que salvación es un proceso, no es así. Es un proceso, no es un estatus. Es un proceso que se va dando. Y va a haber momentos que pasamos por valles donde la cosa no es clara. El valle se puede ver como gran prosperidad o gran sufrimiento. Entonces, ese es más o menos donde yo estaría con eso. Que crecen y tienen que conocerlo ahora en Londres. ¿Cómo se llama en Londres? ¿Cuál es su nombre ahí? Es difícil, ¿no? Iglesia metodista y era como otro contexto. Pero bueno, men, gracias por invitarme. No. Gracias por estar aquí. Gran libro.
Y sí, que todos vayan, lean Narnia. Las películas no, especialmente la de Caspian. A mí me frustró mucho la película de Caspian. Total, no sabía si querías hablarlo, pero realmente como amante o sea, todo lo bueno que había hecho la primera es como que lo destruyen en la segunda. Exacto. Es brutal. Y entiendo, hay cosas que tienen que cambiar para terminar con una gran batalla, un momento épico. Pero hubo momentos muy importantes con Aslan que no salen en el libro. Digo, que no salen en la película. El viajero del alba se redimen porque hacen la escena del cuadro de la mejor manera. Un poquito, porque también la niebla esa no lo han hecho bien. No lo hicieron. Pero Caspian, a mí particularmente me pasó que yo no soy de ver películas de terror y brother, el susto que me pegué cuando aparece la bruja pidiéndole la sangre al rey. No. ¿Qué se volaron ahí, por favor? Dios mío. ¿Qué fumó el director antes de hacer la película? Me gustaría que me lo comunique. Pues dicen que Netflix está trabajando en las 7 películas. Como van a hacer un universo, leí, ¿no? Como series también y eso. No sé qué esperar. Creo que visualmente va a estar bueno, pero no sé qué tanto se apegarán a la historia original. La veo difícil. La veo difícil porque está dislocada la historia. Y a lo que me refiero. ¿En qué sentido? Los niños en la primera pues son niños y adultos. Luego regresan, pero son niños otra vez. Los ves otra vez en los últimos libros. Cambian de personajes. Y como Harry Potter es fácil. Ok, aquí está Daniel Radcliffe y Emma Watson. Hazlos a ellos famosos. Año 1, año 2, año 3, año 4. Fácil, muy fácil de hacer una película. Acá está tan... No sé, está por todos lados. Entonces, no sé. Por eso creo que Caspian, pues, Caspian, y es un nuevo actor. Y queremos ver a los pasados, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí lo meten a Eustace en la tercera. Y no sé, está difícil. Está difícil. Sí. Quizás la manera de hacerlo sea como una película animada, quizás. Como es algo como Rick y Morty, no sé, como así, que van por todos lados. No lo sé. ¿Has visto los de BBC? Sí, no sé si quiero ir para ese sentido con Netflix, pero he ido están todos en YouTube, Narnia BBC, y están es la opinión de Jesse, yo la respeto, puedo no compartir, pero no creo que prefiero las películas y no están tan buenas, así que pues eso se siente como un buen lugar para concluir. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y sí, ¿algo más que quieras decir o todo bien? No, solamente de vuelta. Gracias por la invitación. Y nada, me voy a escuchar todos los episodios, excepto este porque ya estuve. Súper. Pues sí, a todos los que están escuchando, viendo, mucho ánimo. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Puedo decir yo esa parte? Ánimo al final. Y David tiene algo que decir. Ánimo.